Son las 7 de la mañana, 19 minutos, 7:19. Bueno, como les había anticipado muy temprano, hoy vamos a tratar un tema interesante que podría resultar muy extraño para muchos de nuestros oyentes. Y bueno, la curiosidad nos mata. Vamos a hablar de las constelaciones familiares. Y dentro de mis investigaciones encontré un concepto muy rápido, muy por encima, que vamos a profundizar. Dice que las constelaciones familiares son una pseudoterapia desarrollada por Bert Hellinger que explora patrones y dinámicas familiares inconscientes para resolver conflictos y promover el bienestar emocional. A través de un enfoque sistémico busca identificar y resolver enredos familiares que pueden manifestarse en problemas personales y relacionales. Bueno, vamos a que nos expliquen, por supuesto, los expertos, los que saben del tema, en qué consiste todo esto que les acabo de esbozar. Y los expertos son Jack Santos y su esposa Federica Santos. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien, días. gracias a Dios. Jack, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Gracias por tenernos Por aquí, esta invitación. por darnos el espacio para compartir un poquito sobre este tema. Ok, yo leí una definición, entonces ahora nos aterrizan ustedes y nos explican de manera un poco más sencilla en qué consisten las constelaciones familiares. Bueno, voy a darle el paso a Federica, que es la que más, ella es consteladora y es la que maneja el tema, entonces te puede partir en pedacitos cada una de las cosas que estuviste diciendo en la definición. Y yo la voy apoyando un poco con algunas cosas que quizás pueden no estar presentes en el discurso que ella te esté contando. Gracias. Muy amable por ser la palabra. Listo, Carlos. A ver, tú lo has dicho, digamos, dentro de esa introducción teórica, y estamos hablando de que las constelaciones familiares se consideran una herramienta terapéutica, se consideran una práctica, ¿verdad?, con fines terapéuticos, sin decir que es una terapia científica propiamente dentro de lo que es el campo de la psicología. Entonces entendemos que las constelaciones se utilizan de forma individual o grupal con la intención de resolver este tipo de patrones, conflictos o situaciones que cada individuo experimenta en su vida y lo asocia de repente a temas heredados a nivel familiar, ¿verdad? Cosas que ve en su casa, que ha visto en sus padres, en sus abuelos, o que incluso desconoce, pero que inconscientemente las está repitiendo. Entonces, en esta búsqueda o consulta, establecemos lo que es la constelación familiar para poder hacer una radiografía o visión de este tipo de patrones dentro de un campo terapéutico. ¿Y cómo lo logran ustedes? Bueno, digamos que hay varias formas o prácticas de la teoría de las constelaciones, pero nosotros puntualmente lo practicamos de forma grupal, ¿verdad? Establecemos un espacio, lo llamamos dentro de este estudio campo morfogenético o espacio donde se trabaja la energía, porque aquí estamos hablando, Carlos, de energía, estamos hablando de que todos nos reunimos en pro de una intención. Entonces, la intención es consultar, ¿verdad? Constelar, hablamos de consulta a un campo energético que nos puede revelar de una forma, ahí voy a tener que entrarte con términos poco formales, digamos una forma mágica, establecer este tipo de resoluciones. Entonces, lo hacemos a nivel de grupo. Hay un constelador, que en este caso me corresponde... Pero déjame decir una cosita antes, porque ahorita que estaba escuchándote, ella siempre dice algo que quizás no sé ahora, para que sea más fácil de entender, es que así como tú heredas tus características físicas, el tamaño de las orejas, la nariz, la boca, en fin, el pelo, en este caso sin pelo, como yo, pero también heredas los patrones energéticos, ¿ok? Entonces, tú ves, es muy común que tú digas, no, los Pérez siempre les pasa tal cosa, o a los no sé qué siempre les pasa tal otra, que incluso dentro del contexto religioso se llaman las famosas cadenas. Okay. Entonces, cuando hay unas cadenas, entonces eso dentro de esta terapia lo que hace es, bueno, yo como individuo, esto me está molestando, esto no me está dejando avanzar, esta herencia energética no la quiero más. Entonces, ¿qué hago? Entonces la constelación lo que hace es, primero vamos a identificar cuál es el rollo, cuál es el problema y después de eso vamos a ordenarlo. Primero hay que identificarlo.
Y después la constelación lo que hace es ordenarlo para sanarlo. Y ahí Bueno, entra la ahí, parte ahí el tema, exacto. Vale la aclaración de que es una consulta, de que estamos buscando resolver ese tipo de conflictos o inquietudes, porque es que Sí, aquí en la definición que yo leí sí, hablan de enredo familiar. sí, me llamó la atención puntualmente cuando dijiste enredo familiar. Voy a poner un ejemplo como para que los oyentes lo tengan como más claro. Digamos que Jack decía, los Pérez, por ejemplo, oye, todos se mueren del corazón. ¿Pero por qué? Si ese muchacho era deportista, comía o lo bien, deja la mujer. ¿verdad? O lo deja la mujer, o no tienen plata. Oye, nunca les dura la plata, que yo te lo decía en la entrevista inicial. Pero lo pierden todo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces tú dices, ese enredo, oye, ¿de dónde lo estoy heredando? ¿Yo por qué? Si yo me he hecho las cosas bien, yo sigo viendo que voy por el mismo camino de mi papá, por el mismo camino de mi abuelo, o, óyeme, yo me quedo sola igual que mi mamá, que mi abuela, que mi tía, que aquí todas las mujeres estamos en lo mismo. Entonces, dentro de ese clic que se hace como diciendo, entonces uno le plantea a este, digamos, espacio y dice, bueno, ¿qué quieres entonces trabajar? Oye, yo quiero trabajar el amor, de verdad que no me funciona, o el dinero, etcétera. Entonces lo exponemos dentro de este campo morfogenético y hacemos una consulta. Bert Hellinger hablaba mucho del espíritu o el alma de la vida, ¿no? Estamos hablando del servicio a la vida. Entonces, Bert Hellinger, que también lo mencionaste en tu introducción, es el creador o el fundador o el que lanza esta propuesta en los años de los 80, pero entre los 90, realmente donde se desarrolla este espacio. Entonces, o se estudia o se trata de estudiar. Entonces, volvemos a tu pregunta. Lo lanzamos en un espacio o le llamamos campo morfogenético, digamos, porque se crea una forma energética y es fenomenológico, porque es que no hay forma de explicarlo o explicar tácitamente este fenómeno. Pero digamos que la conexión es la energía. Sí, conector, energía, intención, digamos que eso es. Y Jack lo acaba de decir muy bien, va con un fin. El fin es reconciliarme, ordenar, poder observar desde una mirada sin juicio, eso lo quiero ser muy reiterativa. Yo no voy a ir a averiguar los secretos de nadie, ni voy con la intención de ir a juzgar a mis papás, ni a juzgar a todo el mundo, sino ver qué pudo haber pasado. Ojo, qué pudo haber pasado. No es lo que pasó. Unos ejemplos puntuales de situaciones que ustedes hayan podido detectar dentro de estas terapias. Yo quiero decir una cosa antes porque a mí me gusta que las cosas queden como bien entendidas de manera práctica y que, claro, ampliar un poco lo que estaba diciendo ella. Cuando tú entras a una constelación, digamos que tú vas a constelar, Carlos. Entonces, yo voy a constelar, no sé, por qué mi familia siempre se mueren del corazón, por poner un ejemplo que no es el caso tuyo, pero ajá. Entonces tú entras, vamos a imaginarnos el círculo constelatorio. Es literal un grupo de personas, vamos a decir que pueden ser 14 personas. Nosotros en lo que nosotros manejamos son 9 constelados, o sea, 9 personas que pueden ir a consultar, constelaciones igual a consulta. Esas 9 personas se ubican en el círculo más los facilitadores, el grupo de nosotros que está apoyando. Más o menos son 14 personas. Tú entras, Carlos entra, va donde la consteladora, en este caso que es Fede, te sientas con ella, le planteas lo que tú quieres consultar. Ven acá, yo quiero entender por qué mi familia, yo quiero quitarme este problema de que la gente se muere siempre del corazón y yo me está dando un miedito que me vaya a pasar algo. Entonces tú hablas con ella y lo que hacemos es que ella saca de las personas que están ahí, saca a unos actores y literal se vuelve como una obra de teatro. Salen cada uno, entonces, por ejemplo, y es una constelación interesante porque es a ciegas. Las personas que están ahí no saben quiénes son, ni conocen tu historia. Entonces, Pedrito Pérez, Juanchito, ellos los sacan, los ponen ahí, te van sacando, ok. De personajes. Tú le dices a ella, mira, yo quiero que Juanchito sea mi papá, quiero que Juanito sea mi mamá. No tiene que ser, ok, que es mujer, entonces es mi mamá, no. Tú puedes poner un hombre que represente a una mujer. Tú creas el grupo de personajes apoyado por la consteladora, obviamente, que es la que te guía, y sacas a esos actores. Ella empieza entonces a preguntarle, y es cuando se pone interesante la cosa, porque ella empieza a preguntarle, bueno, ¿cómo te sientes? Y tú dices, ven acá, o sea, si tú estuvieras ahí presente, ya no como la persona que está constelando, sino como representante, como uno de los actores que a ti te escogen, tú empiezas a sentir cosas,
empiezas a sentir frío, calor, rabia. La persona que está ahí te puede sentir que la amas o que la odias o que quieres pelear con ella. Okay. Y tú sabes que eso no es tuyo porque tú ni siquiera sabes quién es la persona. Y la labor de la consteladora, en este caso, es identificar lo que está sucediendo e hilarlo a la historia. O sea, empezar a entender, ok, esto está pasando y empezar a hilar la historia para entender de dónde viene el rollo que tú tienes, el enredo, como lo planteaste inicialmente, y después la otra parte que es la resolución, que en ese caso vendría siendo... Sí, la resolución, no, claro, no es diagnóstico o una resolución definitiva, porque esto es importante que los oyentes lo tengan claro. No es una veracidad al 100%, se tiene que evaluar. Entonces, lo que dice Jack es sí, hay representantes. La palabra actores es una buena forma de explicarlo, pero aclaremos, no es que estemos actuando, estamos sintiendo, somos canales de transmisión de la energía que hablábamos ahorita. Entonces, cada representante experimenta sensaciones corporales, pensamientos, emociones que mágicamente tú podrás decir, oye, esto no es mío, esto yo lo estoy sintiendo desde que estoy en esta representación o en este ejercicio de ser este canal de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a un punto ejemplar, que me parece como para resumir lo que Jack acaba de entregar, es, digamos, Laura se presenta y dice, mira, yo voy a constelar que no puedo tener bebés. Y esto es uno de los casos de éxito más grandes que hemos experimentado a lo largo de esta entrega, por ejemplo, y es una de las banderas. Esto fue un caso real, de acuerdo, demostrado en este espacio de tiempo que llevamos haciendo constelaciones. La persona dice, mira, tengo definitivamente, científicamente, pues, mi cuerpo pues, puede quedar en embarazo, pero definitivamente de algo paso y no lo sostengo. O sea, me quedé, a los 3 meses lo pierdo, a los 4 meses lo pierdo y así llevo ya una serie de 4 o 5 embarazos en pérdida. He hecho de todo, he hecho todas las formas posibles y bueno, vamos a intentar moverlo con constelaciones familiares, averiguar, no que quedes embarazada, por supuesto, pero sí movilizar qué puede haber a nivel energético y a nivel inconsciente dentro de tu sistema familiar, porque esa es la palabra adecuada para hablar de constelaciones, campo sistémico de la familia. Vamos a averiguar qué pasó. Entonces llamamos en representación, hay diferentes técnicas, aclaro, en la que nosotros aplicamos, llamamos a ciegas a estos representantes, pero también hay muchos otros. Eso se puede manejar por intuición, se puede manejar que la gente misma dentro del campo se levante sin ser llamada, porque tú lo percibes, lo sientes que tienes algo que decir, algo que aportar. Entonces, en este caso puntual, esta chica, llamamos a mamá, abuela, tía, a todo el linaje femenino, Carlos, para averiguar de dónde venía el bloqueo. Entonces, ¿qué empiezan a salir, verdad? Procesos de miedo manifestados por las madres, por las abuelas, donde dicen, estoy aterrada, no quiero quedar más embarazada porque he perdido, porque he recibido violencia, porque he recibido desolación, porque me he sentido sola, he criado 5 hijos, porque me enviudé y me quedé sola. Entonces, esos miedos van bloqueando inconscientemente al sistema, digamos a los herederos. Entonces, aunque esta chica no tenía ningún miedo personal, ni ninguna duda de quedar en embarazo, estaba feliz, casada, enamorada, decía, ¿por qué no sostengo mis embarazos? Entonces, la memoria familiar me está diciendo, tener hijos es un peligro, tener hijos es quedarte sola, tener hijos es posible que enviudes y pierdas a tu esposo. Entonces, yo sistémicamente bloqueo la posibilidad. Cuento corto, después de que hacemos este proceso, digamos, no fue inmediato, porque quiero aclarar, no es que las cosas pasen o hayan resoluciones inmediatas. Pasó un tiempo, casi un año, dentro de este proceso, pero desde esa movilización, ella en su último proceso de in vitro y bueno, todo el proceso que hizo para quedar en embarazo, hoy podemos decir que aunque no lo podemos sostener que fue por la constelación, digamos, fue una gran parte de su proceso psicológico y emocional que le permitió entender lo que estaba pasando, renunciar a ese miedo inconsciente y hoy quedó en embarazo y ya su bebé acaba de nacer. Entonces, podemos decir que hay muchísimos casos. Hay una cosa interesante, perdón, ahora que estaba pensando porque... O sea, yo ahorita la pregunta era, bueno, que hable de cosas concretas, ¿no? Casos puntuales, pero aquí una de las cosas que es interesante ver es cuando tú ves personas que son escépticas, ¿no? Que no creen. Y recuerdo un caso de un señor que era un doctor. El tipo era un doctor ortopedista, estos manes son todos así grandes y fuertes y machos, ¿sí me entiendes? Y entonces él fue con la esposa.
porque la esposa era la que le tenía la presión. Hey, tienes que ir porque hay que resolver aquí un cuento y tienes que ir. Entonces el tipo fue allá con ese como, bueno, ¿esto qué es este circo en el que estoy aquí? ¿Esto qué es esta vaina? Y entonces empezó la constelación. Bueno, él empezó a observar un tipo muy abierto, una persona espectacular, a mí me Muy encantó, cándido, muy lindo. muy buena gente, pero en su postura de doctor, ¿no? Y incluso el médico. tipo vino con la pinta esa de cuando tú estás operando porque venía del hospital. Entonces él está ahí y le toca su constelación, le toca la de él. Bueno, ese fue como la sexta. Entonces él se parquea y sale. De hecho, yo llevé ese día a un amigo mío para que nos apoyara, porque hay que llevar a facilitadores que nos apoyen, que nunca en su vida había hecho una constelación. Y el man llega, el amigo mío, y a él lo saca, o sea, él, el doctor, saca al amigo mío, lo escoge como uno de los actores o representantes de su constelación y sale como él. O sea, el amigo mío era el doctor en su versión de niño. Versión niño. Niño interno. Él le había dicho a Fede, o sea, el doctor le había dicho a Fede, yo quiero que él sea yo, y ahí estaba el conflicto que sucedió más o menos cuando él tenía como 6 años. Sale, y entonces este tipo, el amigo mío, cuando está en el proceso, él se siente y se cae al piso y se pone como un niñito. Y se pone como un niñito. Y yo estaba al lado viendo porque es como una película, es como una obra de teatro. Yo estaba viendo la obra de teatro y veo cómo ese doctor se arruga todo porque él se pone, Fede le dice, siéntate al nivel de él, o sea, siéntate siéntate y habla con tu niño interior, habla con él. Y entonces el niño empieza a sentirse todo como un niñito, que ahí fue donde pasó este trauma que él vino a resolver, y empieza a decirle, bueno, ¿cuántos años tienes? Le pregunta a él, Fede le pregunta al niño, ¿no? Le dice, no, tengo 6 años, que era la edad que le había dicho el doctor a Fede. Este tipo se quiebra, empieza a llorar. O sea, imagínate esa persona grande, fuerte, que siempre está en ese papel. Y después de eso él nos cuenta después que él sintió, y me acuerdo que él me decía, porque yo me senté al lado, después que se acabó y todo lo que pasó, solamente me miraba y me decía, esto es increíble. Claro, porque una cosa es tú ver la de la otra persona, donde tú no sabes, y otra cosa es sentir y ver la tuya. Me decía, esto es increíble, y esta vaina como que no, yo no puedo creer que esta vaina sea así, o sea, que yo no me imaginé que esto... Quizás sí son muchas las frases. Exactamente, y como eso, o sea, me puedo quedar aquí hablando horas de personas. A mí me gustan mucho los escépticos, porque el escéptico es el que dice, no, eso es puro cuento ahí. Yo tengo uno. Eso es pantalla, Bueno, ¿está viendo? Bueno, llévalo. ¿Cómo se llama este hombre? Está invitado. ¿Cómo se llama? Bueno, Agustín, llévalo para que veas tú cómo sale. Entra de un color y sale de otro. Total. Porque él no, esto es puro esto es un circo. Que nos ha pasado. Yo me acuerdo de una señora que llegó una vez, también hay que ir y tal, llegó un camionetón y tal. La constelación, yo creo que la constelación más fuerte que yo he visto en mi vida fue la de esa señora, porque le salió el marido, que era un tipo bien pesado, por no decir otra cosa, y el man, o sea, el man que de hecho fui yo el que lo representé, o sea, a mí me tocó ese personaje, y yo sentí que la quería levantar a trompadas a la tipa. Y yo le hablaba, o sea, la forma como porque se te mete, que no, la gente piense que se te mete mierda, te posee un espíritu y tal, y mierda, y ahora estás loco. No, eso no es lo que pasa. No. Pero sí te entra una sensación, una energía que tú la canalizas o dices, hey, estoy sintiendo esta vaina, y yo pasé por una serie de emociones, y la tipa al final decía como que, hey, tú eras mi marido. O sea, la forma en que me hablaba, lo que me decía, además que el tipo tiene una risa maquiavélica que se burlaba de la señora. Este tipo de cosas. Otro ejemplo rápidamente, a nosotros nos tocó un personaje que todos amamos, que no podemos decir el nombre obviamente por privacidad, pero un personaje muy conocido, muy famoso, de aquí, de la costa. Y nosotros representamos, o sea, apareció este personaje en constelación porque una de sus familiares estaba ahí, y ver la forma en cómo actúa, porque todos conocemos cómo actúa, y verlo cómo actúa y su bacanería, eso fue muy chévere, de experimentarlo sin saber quién era el personaje
que se estaba representando en ese momento, porque no se sabía quién era el personaje, pero después cuando es que tú eras... Y luego, no, perdón, ahí luego la familia, la persona que constela, inclusive ya después hay integraciones donde uno dice, bueno, ¿y yo quién era, verdad? O sea, ¿a quién? Una energía impresionante o muy positiva o pues también transitando muchas emociones no tan positivas, no tan chéveres, ¿verdad? Experimentas rabia, dolor, ira, ganas de pegar, ganas de gritar. Y decíamos, es este personaje que de hecho es conocido a nivel, yo creo que mundial, y decíamos, wow, o sea, de verdad que actúa igualito, o sea, es como ver eso es fascinante, Carlos, es una experiencia fascinante desde lo bonito que lo estamos compartiendo aquí de una forma jocosa, pero ya a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel terapéutico, que voy a aclarar algo, digamos que una de las cosas que han podido como debatir de este tipo de procesos es, bueno, pero esto de revivir el trauma, esto de revivir o sacar a flote cosas que son dolorosas, que se supone ya yo, hey, mira, ya yo superé eso, ya yo perdoné a mi mamá, ya yo perdoné a mi papá, no, pues yo soy adoptado, yo qué voy a saber, o sea, yo para qué quiero averiguar eso. Entonces dice, vale, no es removerlo para revivir el dolor, es removerlo para reconciliarte con ese dolor, para buscar una forma terapéutica, valga la insistencia en la palabra, ¿verdad? Con este fin de poder resignificar externo desde mi verbalización, desde mi postura e internamente decir, oye, yo cierro este capítulo, o sea, yo cierro esto, ya veo con un poquito más de compasión lo que pudo, por ejemplo, vamos a poner, y esto es muy común, ¿verdad? Los abandonos. Hablemos de abandono sistémico. Mi mamá me tuvo a los 15 años y no tenía los medios, no tenía la capacidad emocional, no tenía la capacidad económica y me dejó. Y me dejó en manos de un tío, de una vecina, de un primo, donde yo fui lastimado, violado, maltratado. Entonces hay un odio reprimido, hay una emoción de dolor. No solo es el abandono, es qué me pasó por el abandono, o sea, por tu irte, sea mamá o sea papá. Entonces, claramente tú dices, bueno, ya han pasado 30 años, han pasado 40 años, han pasado 50 años, ya yo que voy a remover eso, mi mamá estará hasta muerta, ¿verdad? Si es que sabes dónde está. Es importante utilizar este tipo de herramientas y formas emocionales, psicológicas para resignificar y poder decir, expresarte desde el niño interno, desde el adolescente interno, decir, ¿sabes qué? Te odié, o sea, me hiciste falta y en tu ausencia me pasó esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? Entonces, salir esa representación de esa madre aterrada a los 15 años, probablemente, o en la edad actual, porque esa es otra, no sabes si te responde la persona o la fase joven o la fase adulta, y decirte, oye, lo lamento, yo también fui violada, yo también fui abandonada, a mí era dejarte o que te maltrataran, entonces yo preferí dejarte. Entonces, desde ese entendimiento o resignificación, la persona poder decir, wow, ella era otra víctima, ¿verdad? Como lo fui yo. Entonces, de ahí lograr hacer un cierre. ¿En qué te va a movilizar? En muchas cosas. Te va a permitir tener una nueva interpretación. Eso es lo que buscamos a través de las constelaciones. Ordenar, que es el principal principio, tener un equilibrio en esa entrega, en ese dar y recibir de la emoción y, por supuesto, digamos, permitir sentirte perteneciente, buscar la pertenencia dentro de un grupo familiar. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué, Carlos? Es que si tú tienes un tema, por ejemplo, financiero, ¿no? Que a mí el billete no me dura. Y llega un punto donde esa problemática, ya tú estás cansado de esa problemática. Entonces, pero yo he hecho de todo y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay patrones que están ahí heredados que tú ni siquiera sabes que te están causando eso. Entonces, una constelación te lo saca y al sacarlo y tú perdonar, porque puede ser que resulta que tú dices, no, es que a mí no me dura el dinero o no me salen contratos o lo que sea, porque es que yo he hecho de todo en lo que tú crees que es de todo, pero el problema no viene de ahí. Viene que tú tienes un rollo con tu mamá. Entonces sale el tema con tu mamá y al sacar el tema con tu mamá y ordenarlo, eso te libera para que tu parte financiera empiece a recuperarse. Y me van a perdonar mi desconocimiento del tema, mi ignorancia sobre estos asuntos, pero seguramente, al igual que yo, oyentes tienen muchas inquietudes. ¿Qué relación tiene esto que ustedes hacen con la regresión, por ejemplo, o con la utilización de mediums para conversar con parientes muertos? ¿Hay alguna conexión en esos temas? Bueno, nosotros, de hecho, esa pregunta la planteamos antes de prender las cámaras. Hay muchas formas de buscar, de ir al inconsciente y de sanar.
La regresión es otro mecanismo. La regresión es una técnica de hipnosis que te lleva a ti a un punto pasado, ya sea en esta vida o una vida anterior, para entender que hay un patrón también que no te está funcionando en esta vida, porque a ti de nada te sirve tú ir a ver algo de tu vida pasada si no lo integras, porque has yogado con esa información. Pero son métodos diferentes. O sea, la regresión utiliza una hipnosis, es uno a uno, es un terapeuta, estás sentado con él te lleva, él te guía, mientras que en la constelación familiar, como lo planteamos anteriormente, tú estás en un grupo, es otra técnica, pero tú lo que estás buscando cuando nosotros, las personas van donde nosotros, a Atma Prana, que es nuestro centro holístico, ellos están buscando resolución y nosotros son herramientas, pero no tenemos todas las herramientas. Tenemos ciertas herramientas, como las constelaciones, como las ceremonias y otras cosas que hablaremos eventualmente, pero la regresión te toca ir donde un hipnoterapeuta que maneje la regresión para que te ayude con esa herramienta, porque quizás esa herramienta para ti va a ser buena, o sea, te va a ayudar, porque es como un carro. Tú todos los carros no los puedes tratar con las mismas herramientas y lo que le sirve a un carro no le sirve a otro. Entonces la idea es, ok, en este caso, puntualmente la pregunta, no es lo mismo, no es la misma, es otra técnica, pero busca lo mismo al final del día. Con el tema de los mediums y eso que estás mencionando, una cosa es un medium y otra cosa es sentir una energía. Cuando tú entras, cuando se forma el campo que habla Fede, ¿cómo es que es el nombre? A mí siempre se me olvida. Campo morfogenético. Morfogenético, cuando ya arma ese campo, ahí pues lo que entra es un cierre energético y tú intencionas, tú dices, bueno, yo Carlos, quiero que se solucione este problema que yo tengo. Entonces la energía empieza a fluir en las personas que están ahí, pero no es que se te mete un espíritu y entonces tú entras y tal. Y tienes otra voz. Y entonces tienes otra voz y tal, y hablas así como un muerto. No, eso no es Yo quiero así. aclarar algo ahí importante, perdón. Terminaste la idea, No, por decirte. La gente pregunta mucho, los que están allá en sus casas preguntando, y bueno, y si yo entro a una vaina de estas, me quedo ahí o me quedo con este espíritu adentro, ¿verdad? No, en realidad lo bonito es entender que todo esto se hace dentro del campo de la intención de la luz, de la verdad, del amor. O sea, aquí no hay intenciones egoicas, preguntando cosas, ni buscando espíritus, ni es que yo quiero llamar a mi papá porque yo lo extraño mucho y yo creo que mi papá me hable. No, hay mediums, definitivamente yo en ese campo, nosotros no somos mediums, vamos a aclararlo. Hay canalizadores, todos tenemos en el campo intuitivo, todos, tú también lo podrías, aunque hoy ignores Agustín, muchas cosas. que es ¿verdad? escéptico. Que está escéptico. Aquí, Agustín, ¿Verdad? Todos. Tengo dos personas aquí en el estudio que desde su óptica van a formular preguntas. Claro, chévere. Entonces, antes de que Agustín me pregunte más cosas dentro del escéptico y me dispares, Agustín, el tema es el siguiente. Yo no puedo, perdón, perdí la idea. Yo no puedo coger de los mediums y decir, bueno, hay gente que tiene ese tipo de dones, ¿verdad? Y que probablemente la información que entregan sí es muy, muy veraz para la persona que está consultando. Yo, la verdad, lo respeto, soy creyente como yo creo que todo es válido dentro de lo que tú realmente sientas en tu corazón o tú conectes, ¿verdad? No estoy aquí para decir esto es veraz o esto no. Ahora, la constelación no se vive, aunque sí tiene una mirada espiritual, ¿verdad? Si buscamos entendidos, porque somos seres humanos con espíritu adentro, con alma adentro. Entonces, claramente hay una parte almática espiritual que la ciencia no ha podido explicar, que la ciencia no ha podido abarcar y que llega y respeta y dice, bueno, científicamente no lo podemos demostrar, pero pasa, algo está pasando ahí y no tenemos. El ir más allá, la vida después de la muerte, el que regresó después del túnel, hay tantas cosas, ¿verdad? Toda teoría es válida dentro de la verdad de cada quien. Ahora, demostrable o no, el medium te puede dar una información y solo la persona va y siente en su casa si eso fue verdad, que su papá se lo dijo, o hombre, sí, la pregunta que yo lancé corroboró esto. Acá se corrobora desde lo que yo estoy viendo, observando, digamos, dentro de esa radiografía escenográfica que se hace y dice, bueno, sí, así actuaba mi mamá, así actúa mi papá, yo soy así, o sea, porque es que me veo a mí mismo, además hay una representación propia del ser. Entonces, digamos que ahí es diferente.
Y aclaro, no me llevo el espíritu, no estamos canalizando el espíritu, no se nos tuercen los ojos, no estamos cambiando voces, no es una, aunque decíamos la palabra actores repetitivamente, no es una actuación, no es un libreto. Hay personas que llegan y dicen, bueno, pero ¿será que estas personas y por qué? No, pero eso ya no era así, yo no actué de esa manera, porque hay una resistencia también, ¿verdad? Y le digo, no importa, solo observa, recibe lo que realmente es y lo que no, pues lo desechas. Lo más importante de estos espacios terapéuticos es integrar, cosa que no pasa después de un medium. Tú a un medium escuchas lo que te dijeron, pero tú no sabes cómo integrar esa información después en tu realidad. Las constelaciones familiares tienen este principio terapéutico porque lo importante es integrar esa información en tu vida real. ¿Qué hago yo con ese perdón? ¿Qué hago yo con esa resignificación en mi vida? No lo dejo al aire, de Yo quiero acuerdo a decir la una cosa, parte como... porque yo he sentido, porque Fede es consteladora, o sea, ella es la que él dirige. Y nosotros tenemos un grupo de trabajo con la que ya pues, todo el tiempo estamos. Y a mí me toca, yo siempre a mí me... Y como soy, sabes que los hombres somos como somos escépticos, así como Agustín, mierda, esto es puro cuento. Entonces, ¿qué sucede? Que es más difícil encontrar hombres en estos círculos. Ajá. Es Sí, más claro. difícil Las encontrar mujeres hombres en somos estos más círculos. abiertas a este tipo de Y espacios. pues tú siempre tienes conflicto con un hombre en tu vida, tu Papá, papá, tu hermano, lo que sea, tu tu tío. pareja. Entonces, como yo soy de los pocos hombres que aparecen en estos círculos, me cogen mucho. Y yo he sentido la presencia, pero no es del espíritu, sino de la energía. Y recuerdo un caso una vez, porque por ejemplo, este señor ya se había muerto, esta persona ya se había muerto, un papá se había muerto de una pelada que estaba ahí. Y cuando arranca y cuando yo cojo, pues entro en la constelación, me tira al piso. Me Sí, tira se al piso, la energía experimentan me... sensaciones de tirarse. Entonces tú te tiras al piso y sientes un cansancio y sientes un que tú dices, esto no es mío. Pero tú no sientes una voz ni nada de ese cuento, sencillamente una energía, o sea, una sensación. Como Sensaciones. cuando tú coges rabia y sientes la rabia. Bueno, esto es inexplicable. Sientes, pues yo sentí el cansancio, me tiro al piso. Entonces, eventualmente, a medida que se va desarrollando la historia, pues nos damos cuenta que el señor está muerto. Pues ella sabía porque ella es la que tiene la información, yo no tenía ni idea. Pero el conflicto era porque la hija no, que era como la pechiche del papá y pues se muere el papá, entonces esta chica se siente que su vida está desprotegida, no tiene sentido, entonces la constelación era, hey, hay que soltar al papá y continuar la vida, tú no te puedes ir detrás de tu papá y morirte. Pero recuerdo que en esa sensación que yo sentía, y estoy aplicándolo a la pregunta tuya de los Miriam, yo no sentía nada más allá de como una energía, pero sí recuerdo que había algo que me decía ahí, no quiero que se vaya. Pero no escuchaba una voz, o sea, no escuchaba al man aquí en el Sensaciones, oído. como un Era pensamiento. una sensación que me decía, hey, yo no quiero que ella yo no me quiero ir, quiero estar con ella, quiero... Y al final cuando ella dijo, bueno, ya es hora cuando Fede dijo, ya es hora de cortar, sentí la necesidad de decirle, ok, dame un último abrazo y me voy. Pero tú te lavas las manos, Hacemos cortes, nosotros trabajamos como... respira. Bueno, nos hace seña aquí, Carlos, que nos quedan 3 minuticos. Don Agustín. Hombre, no es que yo sea escéptico, sino, Sino que no creo. Sí, yo creo demasiado en muchas cosas. O sea, yo creo que todo corresponde a un conjunto de ideas, el acervo de ideas que uno trae de su cultura, en su familia. Entonces, hay cosas que no corresponden a ese conjunto de ideas. Claro, Y por yo no, supuesto. pero yo no descarto que pueda funcionar. Es más, de hecho, viví una experiencia con una tía que le robaron un perrito y ella se enloqueció porque ese era Su bebé. su bebé y comenzó a buscar hasta que una señora que trabajaba, de esta señora de la alta sociedad, le dijo que fueran donde una señora y la señora decía, digo, este perrito está en Cartagena. Wow. Seguida, o sea, fue una cosa mágica. Y ella comenzó a pensar y dijo, aquí estuvo fulanita de tal. Y la llamó y ella dijo, sí, yo llegué con un sobrino que es de Cartagena. Y fueron a Cartagena y encontraron el perrito. Yo no puedo creer eso. Wow. Pero, o sea, el hecho de que yo no pueda entenderlo, porque yo soy inclusive Virgo. Pero se dio. Sí, es un hecho, Un un hecho. concreto. Y mira, yo soy además Virgo. Entre otras cosas, yo cumplo el 27 de agosto, o sea, el próximo. Ya ahorita. Celebrar. Por favor. Sí, corrigido al 100. Todo Exactamente. estructura, mejor Imagínate, dicho. Yo no soy completamente Cajita. racional. Entonces, pero yo no puedo descartar. Claro. O sea, yo Ok. no estoy en condiciones de descartar que la gente crea en Dios, crea en esto, en lo otro, la brujería y todo eso, porque
de pronto dicen que no existe, pero que las hay, dice el dicho. Sí. El día que tú, de hecho estamos aquí haciendo esta entrevista porque la persona que nos trajo era una persona como tú. O sea, que Sí, persona más que fue, racional. Vamos a decirle, o vamos a sea, quitarte el en título el buen escéptico. sentido de la palabra. Sí. Una persona que así abierta también, porque tienes que estar abierto para ir. Él asiste, tiene una experiencia, le termina diciendo a Carlos, hey, ven acá, esta vaina es una locura. Y por eso estamos aquí, Sí, sentados. Sí, sí. Así es. Pero hay que vivirlo, como dice la esposa, esto es como carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Así es. un Hay solo que ir, hay que ir, hay que ir. Yo estoy Vamos, interesado. vamos. Un minuto, y aquí está Alejandra, tiene apenas 20 años. ¿Qué le queda a usted, Alejandra, de esto? Bueno, en lo personal, a mí siempre me ha gustado este tipo de temas y estoy abierta a cualquier tipo de aprendizaje. Tenía claro el tema de las regresiones porque tengo un familiar que hace este tipo de cosas, pero al escuchar a ustedes, o sea, me interesó bastante. Y quería hacer unas preguntas. Este tipo de constelaciones que ustedes hacen, ¿las hacen individual o también en pareja? Ok, ¿respondo rápido a eso? 30 segundos nomás. Vale, puede ser individual, se puede hacer en pareja. Siempre lo importante es la intención que consultes. Si consulta a la pareja está consultando algo propio, pero lo más importante es que sí, individualmente cada uno tiene un proceso para responderte el tema de pareja. Nos vamos porque aquí el tiempo es oro. Y Gracias. bueno, quedamos pendientes de seguir hablando del tema. Tema para cortar. Feliz día para todos, muchas bendiciones. Gracias. 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 Muy bueno, interesante. Sí.